Vamos a hacer un listado con tóxicos que se incluyen en los alimentos procesados. Además de prestar atención a la próxima vez que vayamos a hacer la compra, al mirar envases y etiquetas nos daremos cuenta de que la mayoría de los alimentos que solemos adquirir y consumir tienen al menos uno de los siguientes elementos tóxicos. En primer lugar, el jarabe de maíz alto en fructosa. Está presente en las cosas dulces, como pueden ser los refrescos de cola y variados. También en postres. Se usa bastante también en la comida rápida. Los efectos potenciales del jarabe de maíz son la obesidad, la resistencia a la insulina, el incremento de la grasa en el abdomen y las enfermedades del corazón. En segundo lugar, las grasas trans. Se las denomina grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas. Están en muchos alimentos procesados como las galletas, los empanados, los congelados, etc. Así, los efectos potenciales de este tipo de grasas son las enfermedades cardíacas, la diabetes y el cáncer. En tercer lugar, sabores artificiales. Están presentes en los dulces, gaseosas, galletas y alimentos procesados. Los saborizantes son realmente nocivos para la salud. Existen más de 100 aditivos químicos diferentes dentro de este grupo que tiene como objetivo potenciar, entre comillas, el sabor de la comida. Los efectos potenciales de los sabores artificiales son las alergias y las reacciones de comportamiento, como puede ser la hiperactividad. Algunos de ellos son capaces de afectar a la diversidad de la microbiota intestinal. Esto puede generar un mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico, según un estudio publicado en Nutrients. En cuarto lugar, el glutamato monosódico, también conocido como glutamato de sodio. Está presente en muchas comidas saladas como las patatas fritas o los empanados, porque es lo que se usa en vez de la sal común, que es el cloruro de sodio. Los efectos potenciales del glutamato monosódico son el dolor de pecho, las palpitaciones en el corazón, el dolor de cabeza, la sobreestimulación del gusto y también no sentir otros sabores o también añadir cada vez más sal a las comidas. En quinto lugar, los colorantes artificiales. Junto a los saborizantes se encuentran los colorantes presentes en casi todos los alimentos procesados. Si bien la etiqueta de los dulces, golosinas, galletas o postres suele decir colorantes permitidos, no te quedas tranquilo con esta aclaración. Los efectos potenciales de los colorantes artificiales son alergias, la congestión de los senos paranasales, la hiperactividad, especialmente en niños, y trastornos mentales graves en la infancia, como puede ser el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. En sexto lugar, los edulcorantes artificiales. Dentro de este grupo podemos encontrar diferentes tipos. El primero sería el aspartame o aspartamo, que afecta el sistema nervioso y puede causar dolores de cabeza, vértigo, pérdida de memoria y convulsiones. En el segundo encontraríamos la sucralosa, que disminuye las bacterias positivas o beneficiosas para el intestino. También podemos encontrar el acesulfamo potásico, que puede causar cáncer según algunos estudios. También tendríamos al neotame, que aún no está confirmado si es seguro consumirlo, y la sacarina. En cualquiera de los casos ocurre lo mismo que con el glutamato y los gustos salados, pero con lo dulce. Se dice que quema, entre comillas, las papilas gustativas, o mejor dicho, las inhibe. Por lo tanto, no nos damos cuenta de si algo ya tiene demasiado azúcar. Es por ello que cada vez le echaremos más edulcorante o azúcar a las infusiones, los postres o cualquier cosa azucarada que tomemos. Ten en cuenta que son varios los estudios que relacionan el consumo de esta clase de sustancias con un mayor riesgo de desarrollar desórdenes a nivel metabólico. En séptimo lugar, los conservantes. Existen distintos tipos de conservantes con consecuencias puntuales. Algunos de ellos son el THBQ o antioxidante E319, que causa náuseas, tinnitus o vómitos. Tenemos también los polisorbatos 60, 65 y 80, que provocan infertilidad, anafilaxis y son inmunodepresores, es decir, que debilitan el sistema inmune. Los BHT o E321 y BHA o E320 traen como consecuencia problemas renales y hepáticos, además de ser un posible cancerígeno. El benzoato de sodio o E211 provoca también reacciones alérgicas y es cancerígeno. También tenemos los sulfitos que causan reacciones alérgicas, sobre todo asma.
En octavo lugar, el aceite de colza o canola. Aunque muchas personas creen que el aceite de canola o colza es bueno para la salud, por lo que se ha hecho muy popular en los últimos tiempos, bien es cierto que tiene efectos más que nocivos. Este aceite, presente en el 30% de los productos que consumimos, ahoga las células, lo que impide su correcto funcionamiento. Puede causar enfisemas pulmonares y dificultad respiratoria, pudiendo también desembocar en un cáncer. En noveno lugar, el nitrito de sodio. Se utiliza como conservante de los alimentos y para fijar los colores en los derivados de la carne, que tienen un porcentaje muy bajo de carne real. Se combina con otras sales del tipo de curado, que son el nitrato de sodio y el nitrato de potasio. Evita la intoxicación bacteriana, sin embargo, podría causar cáncer. En décimo lugar, los antiespumantes. Este producto químico industrial se utiliza en los nuggets de pollo, por ejemplo. Está relacionado con los tumores estomacales y con ciertos daños en el ADN de las personas. En undécimo lugar, los antiaglomerantes. Se usan para absorber la humedad de los alimentos y se suelen añadir a los productos en polvo o deshidratados. Están compuestos de fosfato, carbonato, silicato y aluminio. Este último está vinculado con el mal de Alzheimer. Además, vale la pena destacar que el silicato de aluminio presente en los antiaglomerantes se utiliza en la vacuna de la gripe. En duodécimo lugar, los emulsionantes. Son tres los principales: el aceite vegetal bromado, polisorbato 80 y carragenina. Están en la leche chocolatada, el helado, el queso cottage o requesón, las jaleas y en los preparados para lactantes. Son alimentos procesados que permanecen en el cuerpo durante años. Por pequeña que sea la letra de etiquetas y envases, merece la pena fijarse y evitar estos tóxicos tan comunes y presentes. En su defecto, por lo incómodo de esta práctica, sería al menos recomendable tener presentes los alimentos citados para sustituirlos en la medida de lo posible por otros menos procesados, en definitiva, más naturales.